La idea de este encuentro tiene que ver con la amistad, con la política de la amistad, con la posibilidad de la palabra, con el universo que nos da el conurbano bonaerense, con insistir en los horizontes académicos con lo que uno más siente, que es lo más emotivo, y que cuando empecé a dar clases lo único que me daba cuenta era de la reiteración de pensadores europeos, y ahí descubrí a Rodolfo Kusch, de ahí acerqué a una universidad nueva nuevas propuestas de seguir empujando horizontes. Me comprometí con Elizabeth de hacer una jornada, me acuerdo la fecha, 30 de octubre del año 11. Hicimos la primera jornada en la ciudad de Buenos Aires y la segunda la hicimos en Maimará, y seguimos recreando, y después nos fuimos a Salvador de Bahía para unir a otros pensadores, Milton Santo con Rodolfo Kusch, nos fuimos a Arapey en Uruguay y lo unimos con Revelato, nos fuimos a Chile y lo unimos con Milla, y seguimos extendiendo esta posibilidad de constituir vínculo. De ahí, un día, en esta forma de insistir, creamos un canal, una plataforma, Pensar en Movimiento. Tuvimos la suerte de escribir un correo, Rita nos contestó y tuvimos la posibilidad de entrevistarla, generar preguntas y constituir vínculo. Fue pura generosidad ese día, pura generosidad. Muchas horas de posibilidad de diálogo. Y ahí quedó una incipiente amistad que seguimos generando, que seguimos pensando, que seguimos ilusionándonos con otros escenarios. La idea era un encuentro dentro del marco de la 7ª jornada de Rodolfo Kusch, pero también lo que hicimos en otra unión con otras universidades de Australia tenía que ver con una conferencia del diálogo sur-sur, epistemologías ancestrales y decoloniales. La academia se habla a sí misma, constituye conceptos para reiterar, pero lo más importante es que están ustedes acá. Me parece eso fundamental. Me parece primero, Rita, si estás de acuerdo, viste cómo es la vida que se va generando, que inicie Elizabeth como unas palabras de apertura que también la brindó ayer. Posteriormente, si me permitís, van a hablar un grupo que solicitó unas palabras para enunciar, y posteriormente la idea sería que vos puedas enunciar, hablar, dialogar, y Silvia Russo, egresada de la universidad, integrante de graduado, poder también dialogar y generar preguntas. ¿Está? De esto se trata, de un encuentro. Le doy la palabra a Elizabeth. Nuevamente, de un paisaje de montaña, de cielos azules, a veces, a un paisaje de edificios. Yo decía, cambié la montaña por los rascacielos, por unos días por lo menos. Y el gusto de estar con la compañía de todos aquellos que de alguna manera se interesaron por un pensamiento, por una forma de vida que no es la puramente occidental, sino que tiene que ver con este suelo americano, que tiene que ver con otras pautas, con otras realidades. Les digo que es un gusto porque es un reencontrarse, como decía, de aquel paisaje con este otro, pero con un fondo común, en el que todos tenemos ese fondo que nos hace tan humanos, tan cercanos a una realidad, a otra realidad que a veces no se llega totalmente a comprender, pero que se busca desentrañar. Del paisano, de las señoras de la feria de Maimará, de la quebrada de Humahuaca, vengo los grandes mercados, los grandes negocios,
no sé, será como dice la canción, casas más, casas menos, ¿no? Más, casas menos, hay ese fondo común y estamos aquí compartiendo. Pero vamos a dejar la palabra a todos aquellos que ya han preparado para, bueno, para comentar con ustedes. Gracias. Bárbara, a quien conozco que estuvo en Maimará, nos solicitó un momento para poder enunciar algo que ellos nos quieren decir. Mari Compuché, Incheta, Bárbara Piñén, me pongo acá para no dar la espalda a nadie. Nosotros, la verdad, no queremos sacar espacios ni tomar tiempo. Estuvimos escuchando que hay gente que está acá desde hace 2 horas, que tuvo que viajar mucho tiempo para poder estar acá en esta charla. Nos hubiese gustado poder tener una mesa para poder estar tranquilos exponiendo nuestras problemáticas, nuestra propia epistemología que hace más de 30.000 años que desarrollamos en este territorio, pero los espacios siempre son reducidos para nosotros. Así que trataré de ser breve. Más que nada, nuestra presencia acá, independientemente de que hoy Mauricio hizo una exposición en esta mesa de ponencias y yo voy a tener una mañana, es para hacer saber, para visibilizar la situación de todo el Wallmapu, territorio que hoy día ustedes están pisando en este momento. Para nosotros no hay diferencia entre lo que se conoce como Chile o Argentina, porque nosotros somos una única nación mapuche con un solo pensamiento y los mismos valores y la trascendencia de nuestros valores y de nuestro fortalecimiento de nuestro Nehuen es lo que nos hace hoy estar acá. Y a veces también sentirnos un poco incómodos por tener que incomodar, pero no tenemos otras opciones. El 25 se va a cumplir 1 año del aniversario del fusilamiento de Rafael Nahuel, mapuche fusilado acá por el grupo Albatros en la zona del Puelmapu, territorio que se malconoce como Argentina. Y la semana pasada Camilo Catrillanca fue asesinado en Gulumapu por un grupo comando que fue preparado en Colombia para continuar el genocidio. Camilo Catrillanca estaba trabajando en el campo, estaba en un tractor y entró este grupo comando llamado Comando Jungla y hoy Camilo no está. Murió de un disparo en la cabeza. Camilo tenía una niña de 6 años y su mujer está esperando un bebé. Del mismo modo que masacran nuestro futuro, del mismo modo que nos ningunean y que dejan ahí lo veo. Y en el mismo modo que nos ningunean y en el mismo modo en el que se produce esta violencia en Gulumapu, se está produciendo también en este lado, en Puelmapu, y es importante que ustedes lo sepan. Y estamos reuniendo firmas para pedir que se desarticule este comando jungla y estamos también en estos espacios para pedir a la gente que está en determinadas situaciones que quizás tienen un poco más de visibilidad que nosotros, que por favor puedan apoyar, que puedan visibilizar lo que nos pasa. Por eso agradecemos también que esté la presencia de ustedes acá para hacerlo saber cuál es la situación. Estamos juntando firmas porque consideramos que el pensamiento americano, realmente el pensamiento situado, debe contemplarnos, como bien dice Kush, pero más allá de eso también debe tener el respeto y también, sobre todo, la humildad de dejar espacios, de silenciarse un poco para empezar a escuchar, porque mientras en determinados espacios se habla y se conceptualizan en teoría, nosotros todo lo que creamos lo hacemos desde la práctica y realmente con mucho dolor. Entonces, por eso estamos acá y vamos a estar juntando firmas mañana también para quienes quieran puedan primero hacerse parte de dar apoyo y si pueden también hacerse presentes las personalidades del pensamiento crítico americano, los decolonizadores y todas las personas que realmente tienen un espacio dentro de lo que es el pensamiento hoy día, que puedan dar su apoyo específicamente. Paso el micrófono también
por si quiere decir algo que no está bien. Marimari Compuché, Marimari Buenui. Bueno, nosotros la verdad que buscamos afanosamente que en algún momento se produzca el trato de igualdad. Evidentemente existe un Estado que nos niega, nos invisibiliza. Hacemos los esfuerzos. Nosotros venimos yo desde Mendoza, Universidad Popular Originaria, Bárbara del proyecto Músicos y No Músicos. Vinimos porque hemos cumplido 10 años como proyectos interculturales mapuches. Hacemos interculturalidad y son de los pocos proyectos que han logrado cumplir una década. Se han hecho varios proyectos educativos interculturales indígenas y lamentablemente hay muchos de ellos que han tenido que desaparecer, han conseguido estar 1 año, 2 años, 3 años y luego desaparecen. Nosotros lo hacemos de bolsillo, no tenemos apoyo de ningún organismo, creemos que la autonomía para nosotros es importante, pero también sería importante que los espacios que están abocados al debate de la interculturalidad empiecen a generar realmente una convocatoria y un perfil de trato de igualdad con nuestros sabios. Nuestros sabios abundan en los territorios, ellos pueden dar cátedra, ellos pueden venir a una universidad, ellos pueden estar en una currícula enseñando y transmitiendo los saberes como hace miles de años lo vienen haciendo. Nosotros, si bien hemos podido desarrollar un proyecto urbano, pero hay muchos otros proyectos que lamentablemente no han podido llegar a la ciudad porque no cuentan con apoyo. Es eso medianamente lo que queríamos informar, contar cuál es el motivo de que nosotros estemos acá y fundamentalmente explicar esta coyuntura que es sangrienta. No es solamente intelectual, no es solamente un debate en profundidad a nivel intelectual, es una toma de posición, es una corporalización de la decolonialidad. Lo que estamos pidiendo es que pasen a integrar esta gran lucha de resistencia de los pueblos indígenas y en este caso del pueblo mapuche, que no va a bajar su lucha y su resistencia. Así es que vamos a gritar nuestro Marichihueu, si quieren acompañarnos, y vamos a entregarle, gracias al espacio que nos han cedido, un poco de nuestro Nehuen, que es nuestros ritmos ancestrales. Chaltumey, Marichihueu. Muchas gracias. Rita, te dejo la palabra. Es un diálogo, es empezar a conversar entre todos desde las preguntas, las inquietudes o lo que vos querés empezar también a producir. Bueno, lo primero que pasemos entonces la página, ¿no?, de los compañeros mapuche para que podamos firmar todos nosotros, ¿no? ¿Lo pasaron? Ah, bueno. Okay. Ok. Vamos. Fui a firmar. Ok, pero entonces voy a poner mi correo electrónico y otras personas también y me lo mandan a mi correo que lo paso en las listas. No veo nada sin lentes, ¿no?
Entonces, buenas noches a todos, ¿no? Yo vine preparada para una reunión algo informal también, ¿no? Porque al final hablo todos los días y hablar cansa. Y además, bueno, hoy ya hablé por la mañana, por ejemplo, en la Villa 31, ¿no? En la Garganta Poderosa, en la Villa 31. Y, en fin, entonces, aquí, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de nuestro mundo, de allá, ¿no? Una conversión que, bueno, conocí a Kush. Yo conocí a Kush en Buenos Aires en 1973, en casa de amigos peronistas, por 11. Y lo que puedo decir es que tuve de otra forma, por otro camino, y aún siendo bastante niña todavía, ¿no? Una conversión semejante, ¿no? A la de Kush, cuando conocí esa parte de la Argentina, ¿no? Ese confín remoto, hasta hoy remoto, en realidad, aunque haya turismo y todo eso en la quebrada de Humahuaca, pero hasta hoy es otro mundo, la otra Argentina, ¿no? Es un lugar remoto desde el litoral, o sea, desde Buenos Aires, la gente cuando llega allá, los rosarinos, hasta los cordobeses van al confín cuando llegan allá a la quebrada de Humahuaca, ¿no? Y a los 14 años yo tuve una conversión semejante, y le llamo de conversión, ¿no? Porque toda mi educación desde muy joven era realmente una educación que hoy tenemos el nombre para denominarla, una educación eurocéntrica, ¿no? En el Lenguas Vivas, que es el Juan Ramón Fernández, ¿no? Una gran escuela eurocéntrica, y después en el Buenos Aires, otra gran escuela también eurocéntrica, y de repente llego allá al norte. No es que no conociera el país, muchos espacios del país, pero cuando llego ahí digo, no, mi vida viene hacia acá. ¿Por qué pasó eso cuando yo tenía 14 años? Mi vida viene en esta dirección, por eso lo llamo de una conversión, porque es muy difícil explicar, ¿no? Esa fidelidad que tuve por todo el tiempo que pude y de todas las formas que pude a ese espacio otro, dentro de a esa Argentina profunda, ¿no? A esa Argentina boliviana, ¿no? A ese lugar donde quien no es boliviano fue boliviano, o sea, donde no se separan el mundo andino y Bolivia de la Argentina, ¿no? De la Argentina se transforma lentamente en ese universo andino que tiene tanto para enseñarnos y donde todavía hay comunidad. Todavía una de las cosas que Tucuta siempre dice es que si observamos bien algo rarísimo en Tilcara y Maimará, no así en Purmamarca, no así en Humahuaca, pero en esas dos localidades muy próximas, separadas por apenas 7 kilómetros, no hay nadie, absolutamente nadie pidiendo limosna. Entonces yo me puse a ver, ¿será? Realmente no. ¿Qué fenómeno es ese? ¿Por qué hay en un lugar, es posible que no haya nadie pidiendo limosna? No es un fenómeno raro, es un fenómeno curioso, un fenómeno inédito, muy poco habitual. Y es porque todavía hay comunidad, o sea, y la comunidad es como una red de circo, ¿no? De esas redes en que el trapecista cae y cae en la red, o sea, esa es, lo comunal es así, es una red de amparo, ¿no? Donde nadie puede caer más abajo que ese tejido de reciprocidad, de mancomunamiento, de ayuda mutua, y todavía es así, ¿no? Después de 40 años de ausencia, 36 años de ausencia, cuando empecé a volver, la gente me dijo, pero muy cambiado, lo vas a encontrar todo cambiado. Y no, yo no lo encontré todo cambiado. Encontré más turismo en 3 momentos del año, pero el resto del tiempo la comunidad todavía está ahí, la red de amparo todavía está ahí, y es un lugar particular, especial. Pensé en hablar esto porque estamos juntas acá, ¿no? Y nos encontramos algunas veces en la puerta del mercado de Tilcara cuando vamos a hacer compras. Entonces quiero decir que aún cuando pienso en violencia de género, cuando aún que mi tema ha sido, y muchas de las personas me conocen casi exclusivamente por hablar de la violencia de las mujeres
el feminicidio, el mandato de masculinidad, son mis temas más conocidos, pero hay un tema central de mi escritura y de mi pensamiento que es la crítica de la colonialidad, la búsqueda de un pensamiento que desafíe la colonialidad del poder y del saber, y esa es mi perspectiva teórica. Y cuando pienso la violencia de género, la pienso desde la perspectiva teórica de la crítica de la colonialidad del saber y del poder, y desde la búsqueda de los mundos comunales como la única manera, la única política que realmente desde la cual se puede construir otra historia. Yo no veo que desde el Estado sea posible. Estaba leyendo ahora, acaba de salir en el Le Monde Diplomatique, en un suplemento que se llama Neoliberalismo, y acabo de recibirlo. Entonces publiqué un artículo ahí muy crítico, ¿no?, de los progresismos, ¿no?, de los errores de los progresismos, los errores estratégicos de los progresismos que nos han depositado, sobre todo en Brasil, pero también en Argentina, en la política en que nos encontramos, porque son en realidad uno de los errores fundamentales justamente ha sido no saber pensar la política desde lo comunal y desde el arraigo comunitario y territorial. Entonces le decía a Pepe que estoy intentando escribir un libro, estoy intentando componer, tiene que ser un libro de aforismos porque no tengo tiempo de hilarlo, entonces voy escribiendo frases sueltas. Me estoy volviendo nietzscheana ahora ya, ¿no? Escribo porque no tengo tiempo. Entonces, que se llama Un ensayo sobre el arraigo, ¿no?, que parte de examinar mi propia primero intuición infantil cuando tenía 14 años, y la permanencia de esa intuición o conversión adolescente, la permanencia en mi vida de esa decisión. Yo quiero una vida con arraigo. Me costó muchísimo conseguirla, pero sí la mantuve como una decisión, como un norte. O sea, no quiero una vida en el destierro, en la distancia del paisaje, porque el paisaje es un libro de historia, ¿no? El paisaje es el lugar donde los pueblos escriben su historia, donde al mirar un paisaje uno lee algo que sucede. Eso lo descubrieron los historiadores norteamericanos, ¿no? Un gran historiador que cito en mi libro La Nación y sus otros, que dice: cuando vemos una pintura paisajística, en realidad no nos damos cuenta, pero estamos viendo una pintura histórica. El paisaje es un monumento histórico también. Entonces, cuando destruimos paisajes, por ejemplo, la minería en cielo abierto, varias formas. Vaca muerta. Es destrucción del arraigo, destrucción de la posibilidad de permanecer en un lugar, envenenamiento del lugar y arrasamiento del paisaje, y es por lo tanto también una manera de anular la memoria. El paisaje, cuando destruimos un paisaje, estamos también atacando la posibilidad de la continuidad como pueblo, como pueblo. Entonces no sé si a partir de ahí podemos. Entonces, cuando muchos de ustedes quizás me conozcan por mis entrevistas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, contra el feminicidio en varios países, en el nuestro también, y por la cuestión de la pedagogía de la crueldad, el mandato de masculinidad, pero todo ese pensamiento es construido encima de un suelo crítico, de una perspectiva crítica, que es la perspectiva que denuncia la colonialidad con que fuimos instruidos, como fuimos con la que nuestra subjetividad fue colonizada y construida, los equívocos de la forma en que enseñamos en las universidades, por ejemplo, ¿no?
básicamente cuando enseñamos, una de las cosas, se ve claramente cuando digo, por ejemplo, que vienen los jóvenes a aprender y pensamos que tienen la universidad a aprender, a conocer, ¿no? A obtener información. Y cuando decimos que vienen a obtener información, a aprender, en realidad le decimos que vienen a informarse y aprender lo ya pensado. Y en el subtexto de ese ya pensado siempre hay ahí oculto otro texto que dice lo ya pensado en otro lugar, en otro lugar. Y repetimos eso, ¿no? En el fondo el profesor genera su poder, su poderío, su autoridad, porque él es atravesador, es el puente, el vínculo, ¿no? El que va a traer a los jóvenes, el que tiene acceso privilegiado a ese otro lugar donde está lo ya pensado y que debe ser conocido. Creo que eso es un inmenso error, inmenso error. El estudiante viene a la universidad para aprender a pensar y a aprender a cómo seleccionar los insumos que le sirven para responder a su pregunta. O sea, para pensar lo que quiere, desea, necesita responder. No para aprender a fichar. Yo he conocido a estudiantes excelentes, ¿no? 10 en la información, el fichaje de obras de lo ya pensado en otro lugar, pero absolutamente nulos en imaginación intelectual, de una inteligencia burocrática, y yo creo que debemos cambiar, inclusive estamos aquí en el templo académico, es urgente que aprendamos a pensar la universidad de otra forma. Yo creo que Pepe justamente es un personaje que orientado por Kush, ¿no? Orientado, porque tuvo su conversión cuando lee a Kush, ¿no? Como filósofo, él intenta, filosofía es central. Los otros días, como expliqué, y no hay que tener horror de la teoría, lo que pasa es que nosotros aprendemos teoría, pero no pensamos, porque en la división mundial del trabajo intelectual, no pensamos que teorizar es para un error muy grande. O sea, y nosotros a nuestros estudiantes no les enseñamos que ellos tienen que aprender a teorizar, y que teorizar es algo relativamente simple, porque teorizar es poner nombres. O sea, la verdad, lo que es verdad es el producto de una negociación. Si yo pongo un nombre, digo vaso, digamos. Yo digo vaso, ¿no? Entonces, ellos van a decir, no, vaso no sirvió ese nombre. No tenemos, la negociación de lo nombrado no funcionó. Si yo digo vaso, en la vivencia de ellos, en la información que ellos creen percibir aquí, aunque aquí hay mucho más que un vaso, ¿no? Hay un fenómeno físico poroso donde el límite entre la materia y la no materia es mucho más difuso de lo que podemos ver. Pero yo nombro vaso, en su percepción hay vaso, eso es una verdad. Entonces, la verdad en una filosofía pragmatista, ¿no? Que ahí me parece interesante el pragmatismo, es el resultado de una negociación. Y teorizar es poner nombres nada más que producen acuerdos. O sea, nombro algo, nombro la raza, por ejemplo, el racismo. Entonces mucha gente va a decir, no hay racismo porque la raza no existe, la raza no es real. Pero otros que sufren el racismo van a decir, sí, hay racismo. Es un nombre válido. Vamos enfrente a partir de ese nombre. Y eso es, esa interlocución, esos acuerdos son los productores de verdad. Y teorizar es simplemente, un intelectual para mí es un donador de nombres, o sea, alguien que tiene el arte y gasta el tiempo, hace el esfuerzo por nombrar los aspectos de la realidad que necesitan ser nombrados. Y aquellos que buscan esos nombres también porque los necesita para articular así y construir su activismo y construir su manera de posicionarse en el mundo. Entonces,
la teoría es para todos, la teoría es para todos. Los otros días tuve la gran felicidad de ir a una reunión de mujeres kurdas en Frankfurt, mujeres, el activismo kurdo y la militancia kurda y la política kurda, cuyas protagonistas centrales son mujeres. Impresionante, ¿no? El mundo kurdo en 4 naciones diferentes: Irán, Irak, Turquía y Siria. Las kurdas, que son, digamos así, las dueñas de la política en el mundo kurdo, no quieren un Estado, quieren una política de base comunal. Entonces, eso que para nosotros es, digamos, una formulación, porque vemos mundos comunales todavía en existencia, ¿no? Vemos las redes, pero en ellas es una experiencia triunfante, vamos a decir así, ¿no? Las mujeres se sacaron de encima a ISIS en Raqqa, en Rojava, en el mundo kurdo, en el país kurdo dentro de Siria. Mujeres y construyeron una forma de política y de gestión que es comunal, y porque es comunal puede estar en manos de las mujeres. Entonces hay que saberlo, porque eso existe y es exitoso. Y entonces una de las más importantes así de autoridades, una mujer llamada Fosa, de ese mundo kurdo, decía: necesitamos 2 cosas que para nosotros que son muy semejantes a las que estoy diciendo aquí. Por eso me impresiona cómo el otro lado del mundo, una gente tan remota, está diciendo algo tan semejante a lo que yo predico. Me quedé encantada. Decía así: la política tiene que tener base comunal y la teoría es indispensable. Dije, wow. Porque si no pensamos, nos quedamos solamente en el activismo y paramos de generar nombres, porque la teoría es nada más y nada menos que el mundo de la palabra, los nombres. Y paramos de generar nombres y entonces empezamos a dar vueltas en círculos. Es necesario pensar todo el tiempo, o sea, descifrar el presente. Pensar ahora es fundamental. O sea, yo vengo de una reunión, que es la reunión de Claxo, ¿no? Y vengo con una cierta incomodidad, porque vi mucha repetición de consignas. Y repetir consignas es realmente peligroso, porque las consignas se gastan. Cuando las consignas no llegan a destino, o sea, cuando no conseguimos lo que queríamos con las consignas, ellas sufren un gran desgaste y se vuelven obsoletas. Entonces, cuidado con eso de contentarnos con dar gritos de orden, de consignas. Tenemos que, sí, generar pensamiento y palabras todo el tiempo, pero siempre pensando la situación, o sea, con gran cuidado. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la historia? Hacer un análisis todos los días de la vida sobre en qué circunstancia nos encontramos y pensar desde esa realidad, y cuidarnos mucho de la repetición de clichés, la repetición de consignas, como digo, de fórmulas que a veces son muy bonitas, pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, y eso lo podemos constatar todos los días de la vida. Entonces ahora podemos conversar sobre lo que quieras o quieran ustedes. La idea es un acto lúdico para poder desarrollar un vínculo de diálogo. Silvia va a empezar con las preguntas y después cualquiera, el que quiera, puede enunciar algunas preguntas. La idea es generar vínculo. El que enuncie una pregunta, hay un tiempo límite para generar la pregunta. Entonces el juego es que en menos de 45 segundos, 1 minuto, puedan enunciar el argumento y la pregunta. ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Como todos los juegos, casi siempre tienen sus reglas, pero a veces también comienzan otras reglas. Pero la idea es esa, para ir generando un vínculo fuerte entre nosotros. Bien, Silvia. El juego tiene lo imprevisto.
Y me gustó algo que dijiste los otros días que te escuché en un video en vivo, la desobediencia. Me encantó. Y pongo en relación el tema de la desobediencia con lo que vos estabas enunciando, del suelo, del cuerpo y del pensamiento, ¿no? Como este triángulo indisoluble, en donde lo que vos planteabas también del arraigo es como que aparece ahí, ¿no? Este suelo que te va mostrando que sos parte de él, ¿no? Como algo que nos atrapa, podríamos decir, atravesado por el pensamiento. Y en este aspecto es en donde vos tenés este concepto de cuerpo como prolongación del territorio, y lo pensaba desde el sentido de colonial, especialmente de esta lucha que enfrentan hoy las mujeres, no solo contra las violencias contra las mujeres, sino también esta lucha por lograr su espacio, lograr su comunidad, la solidaridad, las redes. ¿Cómo podríamos pensarlo, esta lucha en este contexto político, ya que somos sujetos de contextos? ¿Cómo podemos pensar qué? El rol de las mujeres, pensando en este triángulo, ¿no? De pensamiento, teoría y suelo y cuerpo como territorio, el rol de las mujeres en el sentido de colonial en este contexto político. Sí. Claro, las mujeres somos las custodias del arraigo, ¿no? En las sociedades indígenas brasileras, la mayor parte de ellas, y eso es por ejemplo, un malentendido muy grande con los feminismos europeos, institucionales, los feminismos eurocéntricos, ¿no? Con los cuales yo no me alineo, aunque entiendo que tienen su circunstancia histórica y su propio arraigo en el otro lado del mar, allá en los países que han colonizado el mundo, que no son exactamente los de nuestra situación aquí. Entonces, ahí hay un debate, porque en los pueblos indígenas, en muchos de ellos, la niña se le permite aprender la lengua del colonizador con una edad mayor que a los varones. Entonces vienen las feministas europeas y bueno, no, las niñas tienen que participar en el espacio público y tener el dominio de la lengua en ese espacio público, igual que los varones. Pero ¿por qué está pensada esa decisión desde afuera? O sea, desde otro mundo, desde otra historia. Esta niña que en realidad sale hacia el lado de afuera o va a dialogar con el mundo de afuera, es complejo, no es una solución fácil, pero hay que entenderlo, porque ella va a ser la guardiana de la continuidad. Y en realidad lo que hace a un pueblo ser un pueblo, y ahí hay otro gran equívoco sobre el que he escrito todo lo que he podido, por ejemplo en mi texto sobre el infanticidio indígena, que está sobre la ley de infanticidio indígena, que está en el libro la crítica de la colonialidad en 8 ensayos. Ahí yo voy a decir, lo que hace a un pueblo ser un pueblo no es un elenco de costumbres, no es un repertorio, un patrimonio de costumbres fijas. La idea de que existen pueblos históricos, pueblos de historia y pueblos de costumbres es totalmente racista. O sea, los europeos allá tienen historia, ¿no? Que va cambiando, en fin. Y acá la gente baila sus dancitas, toca sus cositas, repetitivo. Eso es racista. Todo pueblo está en la historia, absolutamente está en el tiempo y en el tránsito histórico. Ahora, lo que hace un pueblo ser un pueblo es el proyecto de serlo, el proyecto y la idea de venir de una historia común y ir hacia una historia común, quiere decir, de venir de un espacio de interlocución común, inclusive con debate, a veces con divergencias al interior, y esa interlocución continuar en el tiempo hacia el futuro, ¿no?
a veces decidiendo cambiar costumbres, abolir costumbres y a veces también introducir otras nuevas. O sea, suprimir el movimiento de un pueblo es siempre problemático, ¿no? Entonces, la mujer como sujeto del arraigo, como alguien que va a aprender la lengua del colonizador más tarde, ella es la que va a dar esta continuidad hacia el futuro. Al mismo tiempo, ese arraigo, esa raíz, esa certeza de quién se es. No existe mayor obstáculo al proyecto histórico del capital que el arraigo. Si ustedes ven cómo el proyecto histórico de la acumulación y la concentración procede, es destruyendo la raíz, desarraigando, retirando a los pueblos y a las personas del lugar y de los vínculos, como desvinculando. El capital procede a través de un proyecto de desvinculación, de desenraizamiento, de desarraigo. Entonces, la mujer es la que más opone una resistencia a ese proyecto de desvinculación. Por varias razones. Además de la lengua en muchas sociedades, como dije, porque es la tejedora, ¿no?, de los vínculos, y porque también es la que protege la diversidad ecológica. En su huertita alrededor de la casa va a elegir qué mandioca, qué maíz, qué papa, o sea, qué es lo que va a cultivar, y va procediendo con cultivos, ¿no?, ahora en riesgo todo eso, ¿no? Va a proceder con cultivos que en el gran mercado, en el mundo de la unificación genética, eso se va destruyendo. Entonces ella va protegiendo semillas y va cultivando en huertas. Eso es trabajo femenino también. Entonces todo eso es esa idea del arraigo. Entonces les cuento que ya tengo calor. El micrófono y yo tenemos una relación tensa. No, con todo va a pasar igual. Bueno, ahora perfecto, muchas gracias. Entonces, por todo esto que le estoy diciendo, se configura esa idea de esa mujer como custodia, ¿no?, de la continuidad de los pueblos. Entonces, los otros días en el seminario que estoy dictando justamente para Claxo, que dicté varios semestres, siempre las preguntas, hay momentos cruciales en que uno consigue pensar lo que no había pensado, y esos momentos cruciales vienen en general del pensar en conversación. Hay un arte que no debemos perder, y un arte contra el cual todo conspira. En las universidades todo conspira contra el arte de la conversación, ¿no? Todo ahora son el proyecto evaluador global, ¿no?, que hay que encerrarse en la oficina de uno y ahí empezar a, como se dice en portugués, encher linguiça, ¿no?, que es encher currículum, ¿no?, rellenar currículum, poner goles en el currículum, y entonces cada vez estamos más aislados y perdemos ese hábito de pensar conversando. Pero creo que en Argentina es un país donde el arte de la conversación todavía existe y lo disfrutamos, y es un gozo, un placer enorme la conversación. Por eso los cafés están llenos de gente conversando horas, ¿no? No son muchos países los países donde todavía hay eso. Entonces, muchas de las cosas que he pensado, por ejemplo, la idea de desmontar el mandato de masculinidad me vino de una conversación, me vino de una pregunta del público. Y esto que les voy a contar me acaba de llegar de una pregunta del público en este curso virtual que estoy dando para la Claxo, donde uno de los estudiantes me preguntó: ¿es el asesinato de Berta Cáceres un feminicidio? ¿Por qué? Porque muchos hombres también son asesinados por defender las causas ambientalistas que Berta Cáceres defendía. ¿Qué será? Entonces, mi primer impulso, mi intuición, sí, es un feminicidio.
¿Y cómo lo explicas? ¿Por qué es un feminicidio si ella murió asesinada? Por la misma razón que muchos líderes ambientalistas, hombres, también mueren asesinados. Entonces tuve que pensar para argumentar a favor de mi impulso vital, mi pulsión de afirmar que sí fue un feminicidio. Porque en ella se mata una posición, en ella se mata una forma de hacer política, una politicidad, un estilo de politicidad que es la politicidad justamente de lo que se va a retejer a partir del arraigo, a partir de esa posición arraigada. Entonces así los otros días tuve esa nueva epifanía así de algo que es importante. No se matan solo personas, sino roles, o sea, posiciones históricas, formas de politicidad. La política masculina, la historia de la politicidad masculina no es la misma que ¿qué son hombres y mujeres? Son dos historias entrelazadas a lo largo del tiempo, pero son dos historias diferentes, no dos cuerpos, sino dos historias, o sea, dos formas diferentes de politicidad, la masculina y la femenina. Las dos son femeninas. Entonces, al matarse un elemento importante, ¿no? una actora importante de la politicidad femenina, sí se mata, sí es un feminicidio, ¿no? Sí, me enganché. Contesto. De las mujeres. El cuerpo territorio, ese es otro tema, ¿no? La cuestión del cuerpo territorio nace de otro conjunto de trabajos y de análisis míos, nace de los análisis de los violadores, la escucha de violadores en la cárcel, y después el momento importante es Ciudad Juárez. Pero ahí quiero ponerles, recordarles eso porque hay mucha confusión ahí, ¿no? Yo en los asesinatos, en los feminicidios de Ciudad Juárez digo que son crímenes jurisdiccionales, o sea, el autor de esos crímenes está enunciando el control, su soberanía jurisdiccional sobre un territorio en el cuerpo de esas, en su capacidad de secuestro, desaparición y después de mutilación de los cuerpos de mujeres en una situación de impunidad permanente, y esa impunidad permanente es lo que exhibe. O sea, no es que existe el problema de la impunidad, no. Esos son crímenes de y para impunidad, o sea, porque ellos son la exhibición, igual que Ayotzinapa en México, o sea, Ciudad Juárez igual y otros muchos. Son crímenes que exhiben la impunidad, son un espectáculo de impunidad. Los crímenes de la dictadura también fueron eso, fueron un espectáculo de impunidad, ¿no? De arbitrio, ¿no? Entonces, pero ahí cuidado, porque el cuerpo de las mujeres desde el principio del tiempo tiene una gran afinidad con lo territorial, o sea, ejércitos tribales, guerreros tribales, ejércitos estatales, han entrado, han tomado territorios, la conquista también, y han anexado territorios, y como territorios han anexado el cuerpo de las mujeres. Perfecto, con violación e inseminación por los soldados de esos cuerpos. ¿Cómo se insemina la tierra? Por la anexión de concubinas, en fin. Pero a partir de un determinado momento en la historia, es un momento, hay una transición ahí, pero podríamos citar la guerra de Yugoslavia. El fenómeno ha cambiado y yo hablo en mi texto Las nuevas formas de la guerra del cuerpo de las mujeres, hablo de una discontinuidad de la guerra, porque hasta ese momento fue la anexión territorial y anexión de cuerpos. Y a partir de un momento después de la última guerra entre estados, la última guerra que tuvo declaración de comienzo, declaración de guerra y armisticio, o sea, pacto de fin de guerra. Si ustedes van a observar, las guerras hoy ni comienzan ni terminan. No hay guerras declaradas, no hay guerras formales, formalizadas por una declaración.
Y eso no es por acaso, eso es porque si se declara una guerra, el declarante, el que va a hacer la guerra, queda sometido a las leyes del derecho humanitario de la guerra de Naciones Unidas. O sea, al no se declarar una guerra, existe ahí un limbo jurídico. Hay por varias razones en las guerras hoy un gran limbo jurídico que impide reglamentar las guerras desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista del derecho humanitario. Entonces la guerra hoy es una cosa difusa, permanente, y en nuestro continente, sobre todo, el continente más violento del mundo, ¿no? El continente más feminicida del mundo, y más violento del mundo, y más desigual del mundo. No, ninguna maravilla, ¿no? América Latina, ¿no? Entonces, ahí es un suelo bélico difuso. Pero entonces esas guerras de ese suelo bélico difuso y confuso ya no son de anexión territorial, ya son de destrucción territorial. Hay una destrucción del cuerpo de las mujeres, así como una destrucción de los paisajes. O sea, hay una afinidad muy grande. Estamos en una era y en un continente donde no es ya la anexión, sino la destrucción. Entonces hablo de una discontinuidad ahí, argumento en que la historia de la guerra ha sufrido una virada, ¿no? Hola, ¿se escucha este? Bien. Comenzamos el diálogo, preguntas. ¿Quién quiere? Ahí va. Hola. Entonces, Rita, el limbo jurisdiccional que vos estás hablando está reemplazado hoy por la toma del cuerpo de las mujeres. No, lo que yo dije es que siempre hubo la toma del cuerpo de las mujeres, desde las guerras tribales, de las guerras entre pueblos muy remotas y hasta hoy, cuando en los pueblos indígenas se da las guerras, hay la anexión, la toma del cuerpo de las mujeres. Lo que yo estoy diciendo es que hoy se da una destrucción del cuerpo de las mujeres. O sea, bueno, si uno conoce el tema como es en América, el Triángulo Norte, de América Central, México, Colombia, el Congo, también vamos a ver guerras donde el cuerpo de la mujer es el objetivo bélico. No es más, el sufrimiento de las mujeres no es más el daño colateral de la guerra, no es más el daño colateral, esa es la manera en que lo digo, sino que es el objetivo estratégico de la guerra, porque en el cuerpo de la mujer se destruye el tejido social. Al destruir el cuerpo de las mujeres es como poner un explosivo, como los ingenieros que miran y analizan un edificio, toman las medidas y dicen, ¿cuál es la forma más barata de implosionar ese edificio para que caiga con poca dinamita? ¿Cuál es el centro de gravedad de ese edificio? Y ahí se colocan la dinamita y el edificio implosiona, va para adentro con la mínima cantidad de dinamita colocada en el lugar neurálgico. Así los estudiosos, los malos, la mala gente que produce las estrategias de cómo se destruye el mundo, de cómo se destruyen nuestras sociedades, han estudiado y entendido, y eso se ve claramente cuando hice mi peritaje para Guatemala. Eso está en los manuales de guerra, eso está presente. Aquellos que de soldados, aquellos elementos que tengan prejuicios y escrúpulos con relación al cuerpo de las mujeres y los niños, habrá que entrenarlos para que pierdan esos escrúpulos, porque en el cuerpo de la mujer se implode, se destruye de forma barata e inmediata la confianza, el tejido social. O sea, entonces a unos autores que hablan para el Medio Oriente, como una autora inglesa llamada Mary Kaldor, yo los cito ahí, a todos en las nuevas formas de la guerra, van a decir que hoy la guerra es una guerra que se ha feminizado, porque destruir a las mujeres con crueldad destruye la moral de la tropa,
enemiga y destruye la moral social. Entonces, ellos hablan también de una guerra profanadora, una guerra de profanación que se vence por la profanación. Y uno lo ve en los países que visito todo el tiempo en América Latina. Esa profanación es el método más barato y eficiente de la guerra hoy. Y les cuento una anécdota que no está escrita todavía en ningún lugar. Esas son cosas muy tristes, ¿no? No me da ganas de hablar cosas tan tristes, pero una anécdota del peritaje de Guatemala, que no lo publiqué. Ahí veo a mi editor Carioli y ya estoy diciendo a la gente de Guatemala que han tardado demasiado en publicarlo y lo quiero publicar como un librito separado. Es muy breve, pero es un peritaje para un caso. Es la primera vez en la historia que un Estado se juzga por crímenes de Estado que son crímenes sexuales. Nunca. Todos los crímenes sexuales de Estado fueron juzgados por tribunales simbólicos, por tribunales de conciencia. El primero más conocido es el sometimiento a esclavitud sexual de mujeres coreanas por las tropas japonesas, por ejemplo. Hay un importante juicio simbólico, pero Guatemala se juzgó a sí misma ya por crímenes el crimen de la época de los años 80, el Estado autoritario guatemalteco que sometió a un grupo de mujeres indígenas maya quechíes a esclavitud sexual y doméstica. Entonces yo participé como uno de los peritos en ese juicio. Hubo varios diversos peritajes. Varias cosas, ¿no? Muy impresionantes que aprendí ahí escuchando a las otras peritas y viendo, por ejemplo, algo interesantísimo para mí, las mujeres testigas, las mujeres que acusan, que su testimonio es la base de la acusación al Estado guatemalteco de los años 80 por esta guerra represiva en realidad paraestatal, realizada por el ejército, pero con conductas, con comportamientos paraestatales, ¿no? A pesar de ser que tenían ese cuartel que localmente era llamado cuartel de descanso, donde esas mujeres cuyos maridos habían sido violados hasta la muerte, desaparecidos, se los encuentra más recientemente en una fosa común cerca de ese lugar, a las mujeres de esos maridos que estaban defendiendo el derecho a la tierra, y que habían ido a la ciudad de Guatemala a ver papeles sobre la tierra para recuperar el derecho completo a la tierra que habitaron ancestralmente. Se los mata, se los desaparece y a sus mujeres se las somete a esclavitud doméstica y sexual. Una de las cosas más sorprendentes para mí al escuchar, porque todas las escuchas que hice de los testimonios de ellas, fue a través de traductores, de lenguaraces, o sea, de personas bilingües de la lengua quechí al español, porque las mujeres, justamente por lo que estaba diciendo, no hablan español, hablan menos que los hombres, ¿no? Y una de las cosas que más me impresionó es que al mirar, como no entendía la lengua, miraba mucho más el gestual, el cuerpo, los ademanes, y algo sorprendente es que expresaban tanto igual o más dolor, más tristeza, cuando hablaban de que tenían que sacarle el maíz, la tortilla a sus hijos y entregárselas a los soldados del ejército que había asesinado a sus maridos, o sea, sacar la comida de su milpa, de sus maíces, cocinar, lavarle la ropa, hacer todo el servicio doméstico para los soldados que habían desaparecido y torturado a sus maridos. Quizás no eran los mismos soldados, pero el mismo ejército. El gestual de ellas era de más dolor por ese servicio que por la reducción sexual, que por la esclavitud sexual. Eso como en el occidente sería impensable. Pensé mucho y escribí mucho sobre eso. Para una mujer occidental el ataque sexual es lo máximo. Pero para la expresión corporal de esas personas, la reducción al servicio doméstico de los enemigos de su pueblo era contada con mucho más dolor
que el propio ataque sexual. Me quedé muy impresionada, por eso escribí. Pero lo que quería contarles sobre esa guerra profanadora, y que también es otra cosa muy impresionante, es que entonces cuando estoy elaborando mi peritaje, construyendo el peritaje, hago una primera exposición en un hotel para el feminismo guatemalteco, diversos sectores del feminismo, y estaba la cooperación internacional, estaban españolas de la cooperación internacional en Guatemala, que es muy importante y muy potente en términos de recursos para los países de América Central. Y entonces dijeron que no concordaban con mi peritaje porque para ellas los ataques sexuales que fueron muy característicos en la guerra guatemalteca, no es una guerra, en el genocidio guatemalteco, en la guerra represiva del Estado guatemalteco contra la gente, contra los pueblos, que la parte de la violencia sexual, que fue muy fuerte y muy atroz durante esa guerra, venía de los hogares campesinos indígenas, porque son patriarcales. Entonces, como los hogares campesinos indígenas tienen una estructura desigual, patriarcal, entonces de ahí se amplió, y en el contexto bélico se amplió, y la guerra produjo esas atrocidades de violencia contra las mujeres. Y entonces yo me opuse fuertemente y digo, no es así, absolutamente no es así. Los hogares indígenas son jerárquicos, sí, puede ser, ¿no? Hay una jerarquía de género y de edad muy clara. Pero patriarcado de bajo impacto, de baja intensidad, que es otro concepto mío, no es lo mismo que feminicidio y tortura sexual hasta la muerte. No son lo mismo. No pongamos a todos los gatos, de noche todos los gatos son pardos, no pongamos a todos los gatos en la misma bolsa. No es así. La violencia contra las mujeres en la guerra, en este tipo de guerra, es de manual. Es fácil comprobar lo que es de manual. Y de ahí, de esa guerra de manual que ataca el cuerpo de las mujeres como una manera de vencer en la guerra, vuelve sí a los hogares de una forma, instalando la violentogenia, instalando en los hogares formas de violencia sexual doméstica que antes no existían. Es de retorno, no de ida. Entonces, bueno, ahí es a discutir, pero no. En el momento en que voy al ensayo general para el ritual del tribunal, que es un tribunal esos rituales enormes, es un tribunal gigantesco, los jueces a 20 metros de distancia en un estrado así, había que ensayar. Por casualidad me tocó escuchar antes de mi ensayo el ensayo de la perita lingüística. Y ahí va el tema de la profanación y de la guerra, donde ya no el daño a las mujeres no es más un daño colateral de la guerra, sino un objetivo bélico. Y curiosamente la lingüista dice así: cuando fui a traducir los testimonios de las mujeres quechíes en mi peritaje lingüístico, tuve una gran dificultad. Porque la palabra violación no existe en quechí. Simplemente no hay una palabra para nombrar esto, de tan raro que es este ataque, esta forma de ataque, ¿no? Ah, qué interesante, ¿no? No es una práctica tan común como para que le tenga un nombre. Entonces tuvimos que encontrar la palabra para nombrar eso que había sucedido. Y la manera en que las mujeres encontraron de nombrar lo que les pasó es con la palabra profanación. Sus cuerpos fueron profanados. Y cuando leo entonces, cuando había leído ya que para Medio Oriente los autores que hablan sobre la invasión de Afganistán, la invasión de Irak, y hablan de una guerra profanadora, me encuentro con este elemento, con esta noción de profanación y este acto de profanación en la guerra, que es idéntico y es muy sorprendente, ¿no? Uno se pregunta, ¿es una casualidad o es el resultado de una inteligencia antropológica inclusive a disposición, ¿no?, de la ocupación y de la dominación, ¿no? Bien. ¿Quién más?
Gracias, Pepe. Yo te quería consultar, Rita, como que me cuesta pensar un poco la organización. Me cuesta pensar un poco la organización de la comunidad más allá del Estado. Entonces, te quería pedir si podías ampliar un poco en esta línea de pensar una organización comunitaria que vaya más allá del Estado y las políticas públicas para transformar la realidad. No, no es más allá, es más acá. Es más acá del Estado. O sea, lo casi imposible de encontrar, inclusive en Bolivia, es un Estado que realmente refuerce, repare y devuelva el tejido comunal. Es casi imposible. La relación es Estado-individuo, aunque digamos que no, pero es muy difícil moverla de ahí. Los derechos son ciudadanos. Los derechos son los del ciudadano, o sea, del miembro de una ciudadanía, que es algo que no existe en nuestros países, una quimera, es realmente una ficción institucional. Y hoy más que nunca lo podemos decir. Entonces, es muy difícil en un texto mío, que es el texto sobre infanticidio, digo que para mí el único buen Estado sería el Estado devolvedor de tejido comunitario, de jurisdicción, y eso no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Hasta en Bolivia ese Estado devolvedor no llegó a destino. Con la ley del deslinde de 2011, todo el gran proceso de reconstitución y devolución a la comunidad de su historia propia, yo le llamo a eso devolver las riendas de la historia a los pueblos. No llegó a destino, no pudo ser, porque el Estado no entrega poder. ¿Y qué quiere decir el Estado no entrega poder? Los operadores del Estado no entregan poder, no confían en esa devolución. El Estado es un gran atesorador de poder, y es muy difícil. Además, cuidado, porque nosotros hablamos de Estado y creemos que estamos nombrando el mismo utensilio, el mismo artefacto que se nombra con la palabra Estado allá en Europa. Estoy hablando de Europa Central. No estoy hablando ni siquiera de España, que es criolla. Está a medio camino. Eso ya lo tengo bastante entendido y fraseado, ¿no? Está a medio camino. España no es totalmente un país europeo, está a medio camino. Entonces, si quieren lo podemos discutir. Pero me lo han aceptado inclusive los españoles, porque he ido bastante últimamente y lo digo allá también. Entonces, cuando decimos Estado y pensamos, los cientistas políticos cometen ese error, yo creo que todos los que yo conozco, de describir el Estado como ese conjunto de instituciones, ¿no?, de gestión, y que es lo mismo, Estado allá, en Francia, Alemania, Estado acá, lo mismo, pero no es, porque eso ya lo dijo Puigros hace muchísimo tiempo. O sea, la relación Estado-sociedad en nuestro lado de acá del mundo no es la misma relación Estado-sociedad del lado de allá del mundo. ¿Por qué? Porque los estados del lado de allá son el resultado de la historia de las sociedades. O sea, las sociedades con sus historias, alianzas, conflictos, guerras, paces y todo eso a lo largo de mucho tiempo fueron constituyendo estados. Los estados del lado de acá son el resultado de la colonización. Entonces hubo un momento, las guerras de la independencia, muy bonitiñas, preciosas, algunos grandes héroes, San Martín, Belgrano, Castelli, grandes héroes revolucionarios, pero cuando la guerra propiamente dicha termina, los sectores criollos, continuistas, los de la guerra, la mayor parte fue rupturista, pero quien se queda con la construcción, con la tarea de construir, arquitectar los espacios, no son más rupturistas, son continuistas, solo que con la gestión desde aquí. Entonces nuestros estados, para mí, tienen un error de fundación y nunca perdieron la relación de exterioridad con relación a lo administrado, y eso lo vemos todos los días de nuestra vida, que nos toca ir a una oficina estatal
Y siempre sentimos que ahí vamos a encontrar el enemigo, que ahí en algún lugar nos van a hacer sufrir. Eso es la experiencia de todas las personas. ¿Por qué? Es gráfico eso. Porque esos estados se continuaron con su gestión exterior con relación a los pueblos y a los territorios y a las riquezas. No se perdió nunca. Tienen un error de fundación. El criollaje republicano fundador los fundó así para administrar desde el Estado, como una élite criolla. Hoy cuando digo criollo, es terrible, pero me da un placer tremendo. Cuando lo digo siento un placer total. El criollo es un ser infame. Y todos fuimos amamantados con la mamadera del criollismo, ¿no? Es un ser. Si vamos a analizar el sujeto criollo, él es racista, porque quiere ser blanco. Misógino, porque quiere ser un hombre y a veces le cuesta bastante, porque no es un hombre vencedor, es un hombre de territorios vencidos. Es homofóbico, es transfóbico, y miren las domas de Jesús María y van a ver lo que es un sujeto especista, asesino de caballos, cruel. Ese es el sujeto fundador de nuestras repúblicas. Vayan a Salta, Jujuy, vean lo que es un criollo, y es vomitivo. Yo tengo asco del criollismo. Una cosa es el paisano, otra cosa es el criollo. Lo aprendí en la Patagonia. Mapuches me dijeron, no, criollo no, paisano. Bien, entendí algo. Wow, ¿por qué? Era chica, hacía muchos años. Paisano. Paisano acepto, es hermoso, maravilloso, grandioso. Paisano, la gente del país, la gente de la tierra, ¿no? Criollo no. Criollo es un ser inseguro y en su inseguridad es letal y es cruel. Hasta los más pobres, hasta el criollo pobre, el blanqueado pobre. Nosotros somos un gran continente de desertores, ¿no? De desertores, de nuestros traidores de nuestro paisaje y desertores de los linajes no blancos que corren por nuestra sangre. Corren porque corren biológicamente por nuestra sangre o corren por el paisaje que nos acunó. Entonces, toda la cuestión del Estado para mí tiene que ser leída y el Estado siempre nos traiciona. Mis informantes, como les llamábamos a los antropólogos, a las personas con que trabajamos, me enseñaron desconfianza del Estado. Siempre nos va a traicionar. Ah, no, pero la política hay que hacer, no. No hago política en el campo del Estado. Siempre habrá traición. Y la verdad es que lo estoy constatando a lo largo de esta mi vida bastante larga ya, que tenían razón, que siempre tuvieron razón. Yo te quería volver a preguntar sobre esto que vos decías, no más allá, sino más acá. Coincido en la crítica, ¿no? Respecto del Estado y en relación con este asiento que vos marcabas en lo comunitario para la práctica política, ¿no? Vos reiterás esta idea de que la práctica política desde el orden lo comunitario devolvería la posibilidad de continuar con historias interrumpidas, ¿no? Muchas veces. Sí. ¿Cómo? Lo que me queda es en la práctica política, el orden comunitario o local, ¿cómo puede articular fuerzas para interactuar o accionar sobre esa historia global, si se quiere? O sea, ¿cómo va a tener la capacidad de actuar sobre el sistema mundo? O sea, el caso que vos mencionabas, por ejemplo, cuando decías las mujeres kurdas, o a partir de su práctica, de su propia práctica comunitaria, supongamos que lograsen tener el gobierno de su comunidad, pero esas mismas mujeres están necesitando que en el sistema mundo haya cambios, o sea, necesitan que hombres y mujeres estadounidenses o alemanes, por ejemplo, consuman menos. O sea, ¿se entiende? Porque el mundo tiene los límites de crecimiento. O sea, ¿cómo articular los niveles, lo local con lo global? Ahí la manera que encuentro para responderte, ¿no? Porque son preguntas tan distantes, tan variadas, es a partir de la gran respuesta que Aníbal Quijano da sobre algunas tesis evolutivas. O sea, por mucho tiempo en América Latina, en el mundo, no solo en América, la sociología habló de un mundo dual. O sea, que América Latina tenía
relaciones de trabajo, relaciones sociales y económicas de tipo capitalista y de tipo precapitalista, y que eso era dual y que en realidad se transitaría necesariamente de una forma evolutiva irreparable, irremediable hacia todas las relaciones de producción de riqueza iban a ir a dar a la relación capital-trabajo. Esa fue la tesis dual, ¿no? Inclusive de la primera época de Laclau, en sus primeros textos, antes de empezar a hablar sobre populismo y esos temas, y otros autores, que muchos en Brasil, esa tesis dual del mundo. Y entonces a esa tesis Quijano va a responder diciendo no. Las relaciones sociales y de trabajo son heterogéneas y conviven de forma heterogénea para siempre. Digamos, tenemos trabajo comunal, o trabajo en las industrias, trabajo industrial, salario, trabajo servil, trabajo esclavo. O sea, hay una gran variedad de formas de trabajo, son gran variedad de relaciones económicas y una gran variedad de relaciones sociales que son la consecuencia de esa gran variedad de relaciones económicas. Y él dice, eso está en un sistema inestable, complejo y heterogéneo, su idea de la heterogeneidad económico-social de América Latina, y nunca va a desaparecer. Entonces, en el medio de esa gran heterogeneidad está la relación de trabajo, la productividad y la sociedad comunal. Entonces digo, no hay debemos parar de pensar la vida económica y social de forma evolucionista, o sea que hay allá al final el polo de destino, el destino final hacia el cual evolucionan la gran diferencia de formas de relación económica y social. Yo en tu pregunta veo un poco esa idea. Entonces, ¿cómo llegamos allá al polo, que es el norte, digamos, ¿no?, de la historia? Él decía, no, esa heterogeneidad está en una suspensión inestable, pero está en suspensión. Y dentro, entonces yo te respondo, dentro de esa suspensión inestable de formas de vida está la vida comunal. Y yo creo que es de ahí de donde puede venir la luz, porque además porque es ahí, como dicen las mujeres kurdas, y yo lo había dicho por otro lado, debe ser por eso que me convidaron a la reunión, porque a mí me sorprendió mucho. Es de ahí, en ese mundo comunal de relaciones comunales, es que las mujeres tienen una politicidad importante. La politicidad femenina, la forma de gestión femenina de la vida, o sea, la manera que no llamamos política a lo mejor, pero de las mujeres hacer política, gestionar, administrar la vida, incidir en el destino colectivo, solo es posible en la vida comunal. Entonces yo no veo este problema del cual vos estás hablando. O sea, yo creo que, y cuando hablamos de grassroots, por ejemplo, que se ha hablado tanto en la política, no es el grassroots de la ciudadanía, de la esfera pública, es otro grassroots, es una gestión soberana sobre un espacio pequeño, o sea, mercado local, por ejemplo. Hablamos de mercado, cuidado, hay que releer a Polanyi. Es economía encarnada, es economía embedded, no sé cómo se dice en español, es economía enraizada. La perspectiva de Polanyi es maravillosa, porque él dice, cuando transitamos hacia su gran experto en Argentina, José Luis Coraggio, ¿no?, el gran experto en Polanyi, que hay que volver a leer. El problema es que cuando transitamos al capitalismo, la economía se desarraiga, ¿no? Y el mercado se desarraiga, ¿no? Entonces es una defensa de algo que yo veo en nuestro mundo allá en el norte. Tenemos una parte del mercado, sí, que trae las frutas del ramal o que trae elementos que vienen de lejos.
pero hay todavía un mercado local. El problema es que el frente capitalista lo que va es destruyendo los mercados de producción y venta local de alimentos y otras cosas también, todo lo que es artesanal. Hay que defender lo local, o sea, porque lo local no es solamente interesante desde el punto de vista de la soberanía sobre las condiciones de vida, sobre el alimento, la soberanía alimentaria, pero es también una forma de entramado y de protección mutua, de reciprocidad, de mancomunamiento para la vida que permite la sobrevivencia de las personas. No veo ese problema, no lo veo. ¿Se entiende? Bien, por el tema del tiempo, hacemos la última pregunta, Edu. Así, no debemos abandonar la crítica, o sea, a la economía mundo, pero lo que pasa es que podés ver cómo se comporta el capital, la manera que va combatiendo y aniquilando esas formas comunitarias de existencia, a veces sin necesidad, solo por su bloqueo al avance de justamente el referente universal monetario, por ejemplo. Sobre eso, mi texto, ese ensayo sobre el arraigo que pretendo escribir, va a hablar también de mundos para los cuales existen un referente universal, un equivalente universal, que es lo que permite el mercado global, que es el equivalente universal monetario, entre otros referentes universales, entre otros sistemas de equivalencia, y mundos en los cuales ese referente universal, ese sistema de equivalencias no existe. Y ya iba a contar una historia, que es de allá, del mundo andino, que es hace muchos años, en un momento en que retorno brevemente y fui a hacer una investigación de campo que hoy cobra toda su vigencia. Hoy mis textos sobre religión y sociedad, estaba en México la semana pasada en un seminario de teología feminista en la Universidad Jesuítica de México, la Iberoamericana. Y de repente me di cuenta que una cantidad de textos que había escrito sobre religión y sociedad, y cuyo último artículo publiqué hace 10 años exactamente, en 2008, de repente ahora con lo que estamos viendo, ¿no? Con la elección en Brasil y varias cosas que estamos viendo en el continente, cobran total actualidad. Vuelvo al campo de estudios de la religión, pero ya lo traté, ya vuelvo de lleno. Porque miren, por ejemplo, esto. Allá, muchos años atrás, estaba observando el avance evangélico en Quebrada y Puna de Jujuy. Y entonces, en una comunidad muy lejana, fronteriza con Chile, que se llama ¿cómo se llama? El Toro, la antigua mina El Turilari, está en El Paso, 4.000 no sé cuántos metros de altura en El Paso, en el departamento de Susques, allá arriba en El Paso de Jujuy a Chile, se llama mina Turilari, es muy alto y muy remoto. Y la comunidad se dividió, como en otros muchos lugares, la comunidad se dividió en dos, entre evangélicos y protestantes, ¿no? Bueno, escribí un artículo, pero ¿qué hacía la familia que se convertía al protestantismo? ¿Cuál era el primer gesto de esa conversión al protestantismo? Entonces, en las familias en ese lugar hay corrales y dentro del corral hay un mojón, hay un montículo de piedras que es donde la Pachamama come, o sea, donde las fiestas de la señalada, las fiestas de la familia, ahí se da de comer a la tierra en ese punto, solamente en ese punto. No hay equivalente universal, no puede ser otro lugar equivalente a ese, es solo ahí, es el lugar donde se da de comer a la tierra. Entonces, cuando hay la conversión, cuando se da la conversión al evangelio, a los protestantismos, un camión de la familia, o se contrata un camión, se trae un camión y ese camión derrumba la pacheta, derrumba ese punto y apaga completamente, borra la señal de en qué lugar
la Pachamama come? ¿En qué lugar es el pozo? Entonces me quedé pensando mucho y hasta hoy pienso, y es un tema para abrir los ojos, porque ahí en ese momento un terreno que no tiene equivalente universal, yo no puedo medir, se transforma en monetario, o sea, pasa a verse regido por un equivalente universal económico. ¿En qué lo voy a medir? Por su tamaño, por su distancia a un río, a una corriente de agua, lo voy a medir por su distancia a una ruta, por su distancia a la localidad más próxima, lo voy a medir y voy a poder volverlo equivalente en un mercado global con otro terreno o en dinero. Antes, cuando el lugar de la libación, del dar de comer a tierra es único e irreductible a ningún equivalente universal, eso no es, está arraigado. Ahí hay un arraigo local. No puede ser sustituido por ningún otro espacio. Entonces, ¿por qué digo que el arraigo local es el antagonista más impresionante, el obstáculo más importante para la expansión del capital? Porque la expansión del capital necesita que toda la Tierra, que todo el planeta sea cuadriculado, o sea, convertible, mediante la referencia de un equivalente universal. Eso es el mundo, eso es el sistema mundo. Pero hay sistemas, hay mundos que no están incluidos en el sistema mundo. Rita, vou te perguntar em português, tá? Estava pensando aqui, a partir do Brasil, desde a redemocratização, um pouco do movimento das diferenças, assim, uma cartografia das diferenças. Começamos a ter a afirmação, por exemplo, dos movimentos negros vários, dos feminismos vários, do universo LGBT vários, e fiquei muito animado que esse movimento de afirmação das diferenças... Pronto. que esse movimento, vim para cá por conta do som, pudesse nos levar exatamente a uma política de base comunal, uma vez que se espalhava e que ramificava. Porém, no momento atual, parece que tivemos uma grande... Então se perdeu a hegemonia de um certo discurso de poder. Então eu queria entender como é que você está pensando esse movimento, quer dizer, na mesma medida em que você tem a afirmação da diferença e da promoção, por exemplo, de políticas afirmativas, né, de ações afirmativas, que foram muito benéficas, a princípio, para setores da nossa população, no seu conjunto a gente perdeu agora grandes direitos exatamente porque não conseguimos criar uma tecnologia de comunicação entre essas diferenças. Né? E aí, junto disso, termino, essa ideia da representação. Parece que não podemos abrir mão da ideia de uma representação política, de falar, por exemplo, como mulher, como gay, como negro, mas isso já também não é suficiente. Essa ideia de representação por si só não dá conta de fazer a gente avançar para isso que eu entendo ser uma política comunal, né? Dame un mate para energía. Buena pregunta e importantísima. Yo dediqué un libro que se llama La Nación y sus otros a hablar sobre ese tema. Es de 2007. Lo que pasa es que, justamente, no sé si você sabe, que vou falar agora, me dá cortocircuito. Não sei se você sabe que eu sou a coautora da primeira proposta de cotas no Brasil, que foi de Brasília. Não foi da UERJ, não foi da UNEB, foi de Brasília. Nós, em Brasília, inclusive aqui a Corte Suprema, não o STF, o Supremo Tribunal Federal,
julgou a proposta de cotas de Brasília, não? Que foi a primeira que em 1999 sai de uma universidade. Então, lutei pelas ações afirmativas da primeira hora, dentro da Universidade de Brasília, mas antes de que antes eu já tinha escrito textos críticos sobre o quê? Sobre o que você está falando e que se chama multiculturalismo. Ou seja, um multiculturalismo que um autor como Homi Bhabha chamou de um multiculturalismo anodino, ou seja, que não problematizou, que é um multiculturalismo de corte anglo-saxão, não? Que globalizou, né, uma política de identidades do norte, que na verdade foi uma política meramente distributiva, não? Ou seja, depois vou historiar um pouquinho aí, porque esse tema é muito interessante, né? Até a queda do Muro de Berlim, até os anos 80, segunda metade dos anos 80, a insurgência foi antissistêmica. Ou seja, que fez a minha geração e a geração das insurgências dos anos 60 e 70? Foi uma crítica ao sistema. O sistema capitalista tinha que cair. Quando cai o Muro de Berlim, que fica um tempo de silêncio, não, sobre o que vai ser a política, o que será a insurgência agora, se instala exatamente o oposto. As políticas de direitos humanos, as políticas inclusivas ao quê? Ao sistema. Ou seja, a volta é de 180 graus, não? De uma política antissistêmica a uma política ultrasistêmica. Vamos a incluir setores dos diversos segmentos étnico-raciais e de gênero, das minorias, ou seja, das identidades políticas. Vamos incluir alguns negros, alguns indígenas, algumas mulheres, alguns LGBTT, né? Vamos a criar uma elite multicultural. E o resto vai ficar como mesmo Cornel West, o grande autor negro norte-americano, vai ficar de fora, ou seja, para sempre. O niilismo negro, né? Ele fala do niilismo negro que se origina depois dos direitos civis nos Estados Unidos, não? Depois das políticas inclusivas dos direitos civis. Aí alguns passam a ser Condoleezza Rice e outros passam a ser excluídos. Ou seja, há uma inclusão de alguns e uma exclusão de outros. Isso foi o multiculturalismo. Não tocou, em momento algum, a riqueza, como se obtém, se produz a riqueza, como se acumula a riqueza, qual é o sentido e para que é a riqueza. Nada disso foi tocado nesse esquema multicultural. Então, a incidência desse multiculturalismo norte-americano foi muito grande no Brasil, particularmente, muito grande. Inclusive, houve recursos, verbas, ingerência do Departamento de Estado para essa fragmentação da sociedade muito segura para o capital, porque nunca, jamais problematizou o próprio capital. Nunca problematizou o sistema, não foi mais antissistêmica, foi plenamente sistêmica e a política era uma política inclusiva, ou seja, direitos humanos, inclusão, etc., com limites muito precisos. Entendem, não? Meu portunhol, não? Então, você está falando disso. Então, ali, nessa perspectiva de acesso ao consumo, se transformou em algo que depois passa a ser um erro muito grande das políticas progressistas, não? A confusão entre a expansão da cidadania com a expansão do consumo. Essas élites de cada um desses fragmentos conseguiram consumir mais, né? Ter acesso a mais bens, a um pouco mais de educação também, e a objetos de consumo. Na verdade, mas não houve realmente nenhuma reforma profunda da economia, nenhuma deliberação mais intensa sobre qual seria o projeto histórico dessa. Ou seja, por outro lado,
muita gente indígena e negra, porque isso eu conheço bem, tenho vários estudantes que escreveram teses sobre isso, abandonaram seus projetos históricos com metas diferentes às metas do capital. Vários textos sobre esse tema estão em La Nación e sus outros, porque, na verdade, ao incluir, por exemplo, ideias como o bem viver, que é uma ideia que tem que ser antissistêmica. O bem viver é uma noção necessariamente contra-hegemônica, porque ela é vincular, ela propõe que a boa vida é uma vida vincular, comunitária. E isso não se dirige ao projeto histórico das coisas, do consumo, não? Mas se dirige e aposta no projeto histórico dos vínculos, da festa. Então, ali temos a diferença radical. O inclusivismo de identidades políticas várias dentro do paradigma multicultural não fomentou a diferença radical dos projetos históricos dos diferentes povos, que tem como sua metas diferentes à meta do capital, que é o consumo, né? Que é a satisfação pelas coisas, né? E que cria zombies, né? Que cria zombies, cria coisas, né? Então, eu acho que sua pergunta é muito boa, mas não é porque esses segmentos não se comunicaram, mas porque esse projeto estava fadado ao fracasso desde o início, porque a diferença só se viu de forma ornamental. Ou seja, não se viu realmente a diferença de projetos históricos, de metas de felicidade. Não se considerou que cada um desses segmentos poderia ter metas de felicidade ou concepções de felicidade. Ou seja, metas históricas realmente diferentes. Mas simplesmente que cada um desses grupos tinha como meta participar melhor no consumo e no acesso a direitos y recursos. Entonces, ahí está para mí o erro. ¿Se entiende? Bien, tenemos el cierre con bailarinas de civil. Les pido a María Aparecida y Ana Luisa que van a hacer la invitación ya para el año que viene. Antes del cierre, de Rita como últimas palabras. Então, queremos invitar a todos e todas para a 8ª jornada do pensamento de Cuxi, no Brasil, no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, daqui a um ano, nos dias 6, 7 e 8 de novembro, como uma promoção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aqui estamos representados com grupos de professoras, de estudantes do pós-graduação, e a Universidade de Santa Cruz do Sul, da qual a Ana Luísa está aqui representando, já passo para ela. E dizer que é uma grande alegria, será uma grande alegria recebê-las e recebê-los em Porto Alegre. E a gente já está pensando também num tema, num título, assim, que conversamos já com Tassart sobre perspectivas metodológicas em diálogo com o pensamento de Rodolfo Cuxi. Estamos levando bastante material para fazer um projeto, envolver outras pessoas e reunir também outros lugares do Brasil, além de Salvador, na Bahia, e Porto Alegre. Conhecemos de Marília também, que estão aqui presentes, e outras constelações que se formaram estudando Cuxi. É com muita alegria que estamos esperando a todos, né? Nós outros temos aprofundado o pensamento del Cuxi no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Santa Cruz do Sul. Isso tem promovido uma diferença e câmbios nas disciplinas, nas classes, nas investigações, nos trabalhos com os indígenas. Então, tem sido um diálogo muito fértil e agora estamos, desde já, invitando a todos e esperando que estejam presentes, né, juntamente com José Tassart. Tá, ok? Muitas graças.
Las palabras hay que decirlas para que sucedan, así que estamos todos invitados el año que viene en Porto Alegre. Y como cierre, Rita, me parece que tu generosidad sigue en aumento en términos de construcción vincular con nosotros. Sí somos una universidad del conurbano, sí somos quienes iniciamos una etapa en una universidad que se va constituyendo. Seguramente dentro de muchos años va a tener otra impronta, otra forma, pero sí tiene que ver con, en este ámbito de caverna, poder generar una forma de pensar. Y pensar es una cautela, pensar es una precaución, pensar es un acto de felicidad. Y hoy tuvimos un acto de felicidad con vos. Muchas gracias, te dejo la palabra de cierre. Bueno, eso yo que agradezco, y si realmente pensar es un placer y yo lo hago por placer, nada más que eso. Absolutamente es un acto de placer, no es esa cosa, no tiene ese gesto distante, burocrático, para nada. Es también pensar, es vincular, o sea, es conversar. Quien no piensa conversando, quien no enseña aprendiendo, no, hay algo equivocado. Y quien no piensa conversando, también. Así que estoy muy feliz, desde el día en que empezamos la amistad con Pepe fue hermoso, fue muy lindo, y soy muy feliz por este momento aquí. Espero no haberlos aburrido, es que tengo un poco de dolor de garganta, entonces